Hijo, incriminó a su propia madre y ella fue encarcelada por un crimen que no cometió. Años después, el hijo volvió a reclamar la herencia, pero el abogado lo sorprendió con lo que había preparado. El amanecer se colaba entre las rendijas de las viejas cortinas de la casa de María. Una pequeña casa, modesta, pero llena de historia. Cada rincón parecía contar una historia de sacrificio y amor. El aroma a café llenaba la cocina, mientras María, con sus manos ásperas por el duro trabajo, preparaba el desayuno. El silencio de la casa era casi ensordecedor, roto solo por el canto lejano de los pájaros. María miró hacia la silla vacía frente a ella, aquella que había pertenecido a su esposo, fallecido cuando Carlos era aún muy pequeño. Si al menos estuvieras aquí, pensaba mientras susurraba una breve oración en su memoria. Carlos, ahora un adolescente, bajaba las escaleras con paso rápido, mirando de reojo a su madre. La distancia entre ambos se sentía en cada uno de sus movimientos. Ya no era el niño dulce que una vez corría a sus brazos. Ahora, sus ojos, en lugar de brillo, reflejaban desdén y frustración. Se sentó frente a su madre, sin decir una palabra, y comenzó a comer con indiferencia. ¿Dormiste bien, hijo?, preguntó María con una sonrisa suave, intentando romper el hielo. Carlos levantó los ojos un segundo, pero no respondió. Solo un breve vistazo mientras seguía comiendo, perdido en sus pensamientos. María lo observaba con preocupación. Sabía que algo había cambiado en él. Desde que empezó a juntarse con sus amigos de la escuela, aquellos que venían de familias adineradas, había comenzado a mostrar signos de resentimiento. La pobreza en la que vivían parecía una vergüenza para él, y cada vez se distanciaba más de ella. María intentaba entenderlo, pero no podía evitar sentir el dolor que venía con esa separación silenciosa. Carlos recordaba cómo se burlaban de él sus compañeros en la escuela por no tener el último modelo de teléfono o ropa de marca. Cada comentario, cada mirada de superioridad que recibía, se acumulaba en su mente como una piedra en el alma. Mientras tanto, veía a su madre esforzándose cada día, trabajando largas horas en la pequeña tienda que tenían, pero para él eso no era suficiente. Su mente estaba fijada en un futuro diferente, uno en el que no tuviera que preocuparse por cómo llegar a fin de mes, uno en el que tenía todo lo que deseaba sin esfuerzo. Mañana tengo una presentación importante en la escuela. Necesito algo de dinero para comprar ropa decente. No puedo ir vestido así, dijo Carlos bruscamente, interrumpiendo los pensamientos de su madre. María lo miró con suavidad, pero también con la tristeza de saber que no podía darle lo que él quería. El dinero estaba ajustado, las cuentas seguían acumulándose, y aunque ella trabajaba hasta caer rendida, apenas podía mantenerse a flote. «Carlos, ya sabes cómo están las cosas, pero voy a ver si puedo pedir un adelanto en la tienda», respondió María con el corazón apretado. Carlos soltó un bufido, claramente frustrado por la respuesta. Para él su madre no entendía lo que era vivir en el mundo real, uno donde la apariencia lo era todo. En su mente, su vida siempre estaría estancada si seguía dependiendo de lo poco que María podía ofrecerle. «No lo entiendes, mamá. Siempre es lo mismo. Siempre estamos justos de dinero. Estoy harto de vivir así», estalló Carlos, levantándose de la mesa con un golpe que hizo temblar los platos. María permaneció en silencio, sintiendo una punzada en el corazón con cada palabra. No era la primera vez que escuchaba esos reproches, pero cada vez dolía más. «Hijo, sé que no es fácil, pero estoy haciendo todo lo que puedo. Lo importante no es lo que tenemos, sino quiénes somos. El dinero no define a una persona», trató de explicarle con calma. Carlos rodó los ojos. Las palabras de su madre, llenas de valores que él ya no compartía, solo le producían más irritación. Para él, eran palabras vacías, cosas que la gente pobre decía para justificar su situación. No podía entender por qué su madre, que había trabajado toda su vida, seguía atrapada en esa pobreza que él despreciaba. «Eso es lo que siempre dice. Pero ¿de qué sirve ser buena persona si seguimos viviendo en esta casa vieja y sin un centavo?», replicó con dureza, antes de tomar su mochila y dirigirse a la puerta. «Voy a llegar tarde». María, como observar a su hijo, salía de la casa, sin mirarla, sin despedirse. Suspiré profundamente.
mirando la puerta cerrada como si esperara que en cualquier momento Carlos volvería corriendo, como solía hacerlo niño, para abrazarla. Pero sabía que esos días habían quedado atrás. Había algo en él que se estaba oscureciendo, algo que María no entendía, pero que la llenaba de un miedo sordo. Mientras Carlos caminaba por el barrio rumbo a la escuela, su mente seguía girando en torno a las ideas de ambición y éxito. Pensaba en sus amigos, en los autos de lujo que manejaban sus padres, en las casas grandes y modernas en las que vivían. Él merecía algo así. Se lo repetía constantemente, con amargura. Estaba convencido de que su madre no solo no podía darle ese estilo de vida, sino que era ella la que lo mantenía atrapada en esa pobreza. Comenzaba a odiarla por ello, por no poder entender sus deseos, por no darle lo que él sentía que merecía. Esa tarde, después de clases, Carlos se reunió con algunos de sus amigos en una cafetería lujosa del centro. Ellos hablaban sobre fiestas, viajes y ropa costosa, mientras él intentaba encajar en sus conversaciones, pero cada palabra que salía de sus bocas le recordaba lo diferente que era su vida. Fue entonces cuando uno de sus amigos, Daniel, hizo un comentario que despertó algo en Carlos. «Sabes, Carlos, si yo tuviera una herencia como la tuya, no estaría aquí sentado. Mi vida sería muy diferente», dijo Daniel, con un tono medio en broma. Carlos levantó la vista intrigado. «¿Herencia?», preguntó. «Sí, esa propiedad que tu madre tiene. Sé que no es mucho, pero si la supieras usar, podrías hacer algo grande con ella». Carlos nunca había pensado en la pequeña propiedad que su madre cuidaba como una fuente de poder. Pero esas palabras sembraron una semilla en su mente. Tal vez, solo tal vez, si pudiera deshacerse de su madre y tomar el control, podría comenzar a construir la vida que siempre había soñado. La semilla de la traición había sido plantada, y Carlos comenzó a imaginar un futuro en el que María, su madre, no estuviera para detenerlo. Las semanas pasaron, y la distancia entre Carlos y su madre solo crecía. Cada conversación era más fría, cada gesto más distante. Carlos, consumido por sus ambiciones y frustraciones, apenas pasaba tiempo en casa, evitando a su madre siempre que podía. Se refugiaba cada vez más en su nuevo círculo social, un grupo de jóvenes que vivían al límite, buscando el dinero fácil y rápido, sin importar el precio. Una noche, mientras estaba con Daniel y sus amigos en un bar, la conversación tomó un rumbo inesperado. Entre risas y comentarios despreocupados, uno de los amigos, Roberto, mencionó una idea que atrajo de inmediato la atención de Carlos. «Tengo una propuesta, chicos. Mi primo y yo hemos estado pensando en hacer algo productivo, si entienden lo que digo», dijo Roberto con una sonrisa maliciosa, sus ojos brillando con una mezcla de adrenalina y peligro. Carlos, que había estado mirando su teléfono, levantó la vista intrigado. «¿Qué tipo de productivo?», preguntó intentando sonar casual, aunque el interés comenzaba a despertar en su interior. Roberto se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Hay una casa en las afueras, una mansión. Los dueños se fueron de viaje por unas semanas. Si sabemos movernos bien, podríamos entrar, tomar lo que necesitamos y salir sin dejar rastro. Solo necesitamos un par de manos más y podríamos ganar mucho dinero». Carlos sintió cómo la adrenalina comenzaba a correr por sus venas. Las palabras de Roberto lo atraparon. Podía imaginarse a sí mismo saliendo de ese asalto con un buen botín, tal vez lo suficiente para empezar a construir la vida que tanto anhelaba. Era una oportunidad tentadora, aunque peligrosa. «¿Y qué tan seguro es esto?», preguntó Carlos, sin ocultar su interés. «Seguro si hacemos las cosas bien», respondió Roberto con confianza. «No estamos hablando de una mansión con vigilancia extrema. Es una casa en un barrio acomodado, pero sin sistemas de seguridad de última tecnología. Los dueños ni siquiera estarán en el país. Solo necesitamos ser rápidos y discretos». Carlos se quedó en silencio por un momento pensando. Sus amigos lo miraban, esperando su respuesta. Sabía que esta decisión marcaría un antes y un después. Si participaba, no habría vuelta atrás. Pero también sabía que seguir por el camino que estaba, viviendo bajo el techo de su madre, sin perspectivas de mejorar su situación, no era lo que él quería. Tenía que hacer algo. «Estoy dentro», dijo finalmente su voz firme. Los demás sonrieron, satisfechos. Ya tenían el equipo completo.
Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y preparación. Roberto y Daniel se encargaron de reunir los detalles necesarios para el asalto, mientras Carlos, por primera vez, sentía que tenía el control de su futuro. Su mente ya no estaba en la pequeña casa que compartía con su madre, sino en la mansión, en el dinero que tomarían, en la vida que podría comenzar a construir. Una noche antes del robo, Carlos regresó a casa más tarde de lo habitual. María, que lo esperaba despierta en la sala, lo miró preocupada. «Hijo, últimamente estás muy distante. No sé qué está pasando, pero quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti», dijo con una mezcla de ternura y preocupación. Carlos apenas la miró. Cada palabra que ella decía sonaba como un eco distante, sin significado. Para él, su madre representaba todo lo que él no quería ser, y escucharla hablar de apoyo y sacrificio solo lo enfurecía más. Pero guardó silencio, sin discutir, y subió a su habitación, preparando su mente para lo que sucedería al día siguiente. La noche del robo llegó. Carlos y sus amigos se reunieron en un callejón oscuro cerca de la mansión. El aire estaba cargado de tensión, pero también de una extraña emoción. El plan era sencillo: entrar, tomar lo que pudieran y salir antes de que alguien se diera cuenta. Habían estudiado cada detalle. La mansión parecía un blanco fácil. Entraron sin problemas. La casa inmensa y lujosa estaba en silencio. Carlos miraba a su alrededor, maravillado por la riqueza que lo rodeaba, mientras sus amigos se apresuraban a recoger joyas, relojes y dinero en efectivo. Todo parecía ir sobre ruedas, hasta que de repente un ruido inesperado rompió la tranquilidad. Un hombre apareció en el pasillo. Era el guardián de la mansión que, aunque se suponía que estaba fuera del país, había regresado por un imprevisto. El caos se desató. En medio de la confusión, uno de los amigos de Carlos, en un acto desesperado, golpeó al guardián en la cabeza con un objeto pesado. El hombre cayó al suelo, inconsciente. Pero no fue solo un golpe. El guardián no respiraba. Estaba muerto. El pánico se apoderó de ellos. Carlos sintió que todo se desmoronaba. El plan que parecía tan simple se había convertido en una pesadilla. Los amigos, aterrados, comenzaron a huir, dejando el cuerpo del guardián en el suelo. Carlos, con las manos temblando, salió corriendo de la mansión. Su corazón latía con fuerza, el sudor le recorría la frente. Sabía que estaban en serios problemas. Sabía que no había forma de salir de esto ileso. Pero entonces, una idea oscura cruzó su mente. Mientras corría hacia su casa, sus pensamientos se aclararon. El caos, la muerte, el robo. Todo podía convertirse en una oportunidad. Carlos sabía que si lo jugaba bien, si manipulaba las pruebas correctamente, podría incriminar a su madre. Tenía acceso a su casa, sabía dónde ocultar los objetos robados, sabía cómo hacer que todo apuntara hacia ella. Si María desaparece de mi vida, todo esto será mío, pensó, sin dejar que el remordimiento lo tocara. Horas más tarde, en la oscuridad de la noche, Carlos entró a su casa. Su madre dormía, ajena al desastre que se avecinaba. Carlos, con precisión calculada, comenzó a esconder algunas de las joyas robadas en lugares estratégicos de la casa, debajo de la cama de su madre, en el armario, en los cajones de la cocina. Luego, con calma, limpió cualquier rastro de su propia implicación en el crimen. Al salir de la casa, se detuvo un momento, mirando la puerta cerrada. Una mezcla de emoción y miedo lo recorrió. Sabía que lo que estaba haciendo no tenía marcha atrás. Sabía que, en cuestión de horas, la policía llegaría y todo cambiaría para siempre. Caminó hacia el amanecer, sabiendo que su madre, la mujer que lo había criado, que lo había protegido y amado, sería quien pagara por el crimen que él había cometido. El sol apenas comenzaba a salir, cuando una fuerte y brusca llamada a la puerta despertó a María. La sensación de una mañana tranquila fue rápidamente reemplazada por una inquietud que no podía explicar. Se levantó de la cama, su corazón latiendo con fuerza sin saber por qué. Carlos aún no estaba en casa. Lo había escuchado llegar tarde la noche anterior, pero no se atrevió a confrontarlo. Cuando abrió la puerta, se encontró con dos policías uniformados de pie frente a ella.
sus rostros serios y decididos. «¿María Ramírez?», preguntó uno de los oficiales mientras el otro la observaba con una mirada fría y analítica. «Sí, soy yo», respondió María con voz temblorosa, sin entender qué estaba pasando. «Tenemos una orden de arresto en su contra. Está bajo sospecha de robo y asesinato». Las palabras cayeron como un balde de agua fría sobre María. Su mente se quedó en blanco. ¿Robo? ¿Asesinato? Esas palabras no tenían ningún sentido. Trató de encontrar alguna explicación, pero todo lo que venía a su mente era su vida rutinaria, la tienda, Carlos y el esfuerzo que hacía cada día para sobrevivir. «Tiene que haber un error. Yo no he hecho nada de eso», balbuceó, su voz quebrándose por el pánico. Los policías no le dieron tiempo para protestar más. En cuestión de minutos, las esposas rodearon sus muñecas y María fue escoltada hacia el coche patrulla, sus vecinos observando desde las ventanas con miradas de confusión y sorpresa. El murmullo de la gente que empezaba a acumularse en la calle solo incrementaba la sensación de irrealidad que la invadía. Mientras la llevaban al coche, María levantó la vista, buscando desesperadamente a Carlos. Él era lo único en lo que podía pensar. ¿Dónde estaba? ¿Sabía lo que estaba ocurriendo? ¿Podía él ayudarla a aclarar este malentendido? Horas más tarde, en la comisaría, María fue interrogada sin descanso. Las pruebas que los policías le presentaban eran abrumadoras. Las joyas encontradas en su casa, las huellas dactilares en los objetos robados, todo apuntaba a su participación en el crimen. María, desesperada, intentaba convencerlos de su inocencia, pero cuanto más lo intentaba, más parecía que sus palabras caían en oídos sordos. «Yo no sé nada de eso. Por favor, tienen que creerme. Es un error», decía una y otra vez con lágrimas en los ojos. «María, los hechos son claros. Las joyas estaban en su casa y las pruebas indican que usted estuvo involucrada en el robo», dijo uno de los oficiales con frialdad. Cada nueva acusación era como un golpe en el pecho. María sentía cómo el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Nunca había imaginado que estaría en una situación así, que se vería atrapada en un proceso judicial por algo que no había cometido. En el fondo de su mente, el temor crecía. ¿Dónde estaba Carlos? ¿Por qué no había aparecido para ayudarla? Sabía que su hijo siempre llegaba tarde, pero esto era diferente. Él debía estar ahí, explicando la verdad. «Llamen a mi hijo, él les dirá que esto es un error», imploró, su voz cada vez más rota. El tiempo pasó, pero Carlos no apareció. María no podía saber que en ese preciso momento Carlos estaba observando desde lejos, oculto entre las sombras de su propio engaño. Sabía que la policía llegaría a la casa tarde o temprano. Sabía que su madre sería arrestada, y sin embargo no hizo nada. Una parte de él sentía una punzada de culpa, pero su ambición lo ahogaba. Carlos observaba cómo su plan se desarrollaba a la perfección. Mientras María luchaba por su libertad, él se preparaba para tomar el control de los bienes familiares, el último obstáculo que, en su mente, lo mantenía atado a una vida de limitaciones. Se convencía a sí mismo de que todo lo que hacía era por su propio bien, que el sacrificio de su madre no era más que un precio necesario para alcanzar la vida que siempre había deseado. El día del juicio llegó rápidamente. María, agotada física y emocionalmente, se sentó en la sala del tribunal, observando cómo el caso en su contra se desplegaba ante sus ojos. El abogado defensor que había logrado conseguir, Javier Suárez, era un hombre honesto, pero incluso él sabía que estaban en desventaja. La fiscalía presentó las pruebas de manera implacable. Las joyas encontradas en su casa, las huellas, las conexiones que aparentemente indicaban que María había estado involucrada en el robo. Cada nueva prueba hacía que María se sintiera más pequeña, más impotente. Observaba la sala en busca de un rostro familiar, alguien que le ofreciera un rayo de esperanza. Pero Carlos no estaba allí. El joven, por su parte, estaba presente en el juicio, pero su actitud era fría y distante. No se acercó a su madre, no trató de consolarla ni de explicarle nada. Para él, todo esto era parte del plan. Sabía que mientras más distante se mantuviera, más creíble sería la versión de que él no tenía nada que ver con el crimen. María lo observaba desde el otro lado de la sala, esperando, rogando que él dijera algo, que le explicara qué estaba sucediendo.
Pero Carlos mantenía el rostro impasible, sus ojos fríos, sin mostrar ningún atisbo de la compasión que alguna vez había sentido por ella. Esa indiferencia la desgarraba por dentro. ¿Cómo pudo pasar esto?, se preguntaba María una y otra vez, tratando de encontrar una respuesta a la traición que sentía. El veredicto no tardó en llegar. Las pruebas eran claras y las manipulaciones de Carlos habían sido perfectas. El juez, con una voz implacable, dictó la condena. María fue sentenciada a años de prisión por robo y complicidad en asesinato. El sonido del martillo golpeando el estrado resonó en la mente de María como un eco interminable. Sus piernas temblaban mientras los guardias se acercaban para escoltarla fuera de la sala. Con el rostro pálido y las lágrimas corriendo por sus mejillas, buscó una última mirada de su hijo, una última palabra que la ayudara a comprender. Pero Carlos no dijo nada. No hizo ningún esfuerzo por detenerla, por defenderla. Solo la observó, como si ella ya no fuera parte de su vida. Y en ese momento, María lo comprendió. Carlos la había traicionado. Su propio hijo la había entregado a las garras de la justicia, y ahora, mientras ella era llevada a prisión, él se quedaría con todo lo que había construido. María fue llevada a prisión, su mente llena de preguntas sin respuestas, su corazón roto por la traición más cruel. Las puertas de la cárcel se cerraron tras ella, y con ese sonido, una parte de su vida quedó atrás. En su celda, María se sentó en la esquina, mirando las paredes frías y grises que la rodeaban. Sabía que su lucha apenas comenzaba, pero en ese momento, todo lo que podía sentir era el dolor profundo de haber perdido no solo su libertad, sino también a su hijo. El ruido metálico de las puertas cerrándose resonaba en los oídos de María como una sentencia que jamás habría imaginado. Las frías paredes de la prisión la envolvían, y el aire pesado parecía oprimir su pecho. Sentada en una pequeña cama de hierro, observaba el espacio reducido de su nueva casa. Una celda con paredes grises, sin alma, que parecía chupar cualquier vestigio de esperanza. Afuera, el mundo seguía girando, pero para María, el tiempo se había detenido en el momento en que escuchó la sentencia. Cada mañana, el sonido de las llaves y las voces de los guardias la sacaba de su ligero sueño. Las primeras semanas fueron un tormento para María. No entendía cómo había llegado hasta allí. Las imágenes del juicio, las pruebas en su contra y, sobre todo, la frialdad de Carlos seguían reproduciéndose en su mente, como una pesadilla de la que no podía despertar. En el día a día, su vida se reducía a sobrevivir, cumplir con las tareas asignadas, mantener la cabeza baja y evitar problemas con las demás internas. Pero la mayor batalla que libraba no era contra las demás prisioneras, sino contra los pensamientos que la acechaban en cada momento de soledad. A menudo, en la oscuridad de la noche, cuando el silencio era profundo, recordaba a Carlos de niño, ese pequeño que corría a sus brazos después de un mal día, buscando consuelo. ¿Cómo había llegado hasta este punto? ¿Qué había hecho mal como madre? El dolor de la traición era casi insoportable. A lo largo de los años, María se había sacrificado tanto por su hijo, dedicando su vida a darle una oportunidad de salir adelante, de ser alguien. Y ahora, la misma persona por la que había luchado la había puesto en una celda, la había enterrado en una mentira que no sabía si podría desmantelar. Una tarde, mientras barría el patio de la prisión, una mujer mayor, con cicatrices en el rostro y una mirada dura, se acercó a ella. «Tú eres la nueva, ¿verdad?», preguntó la mujer con un tono directo. María asintió sin saber qué esperar. «Te he estado observando. No pareces del tipo que pertenece aquí». «No lo soy», respondió María con la voz apenas un susurro. La mujer rió brevemente pero sin alegría. «Aquí todas decimos lo mismo al principio. La diferencia es que algunas, como tú, realmente lo son». El nombre de la mujer era Carmen, y poco a poco empezó a acercarse a María. Aunque la vida en prisión era dura y las jerarquías entre las internas a menudo eran crueles, Carmen veía algo en María que la diferenciaba de las demás. A lo largo de los años, Carmen había conocido a muchas mujeres que habían caído por errores cometidos o por la manipulación de otros, y algo en los ojos de María le decía que ella no era culpable. A través de sus conversaciones,
María comenzó a entender que no era la única que había sido víctima de un sistema que, a veces, funcionaba de manera injusta. Carmen le contaba historias de otras prisioneras, mujeres que habían sido condenadas por crímenes que no habían cometido o que habían recibido sentencias desproporcionadas debido a su falta de recursos para defenderse adecuadamente. Esas historias resonaban en el corazón de María. Aunque la herida de la traición de Carlos seguía fresca, empezó a ver su situación con más claridad. Una tarde, mientras María y Carmen descansaban en una banca del patio, Carmen la observó con curiosidad. «¿Y tú?», preguntó Carmen. «¿Qué fue lo que te trajo aquí?». María, que hasta ese momento había evitado hablar sobre su caso, finalmente decidió compartir su historia. Le contó a Carmen todo: cómo Carlos había cambiado con los años, cómo su ambición lo había llevado a alejarse de ella, y cómo finalmente la había traicionado para incriminarla en un crimen que no había cometido. «Todo lo hice por él, y ahora aquí estoy». Las lágrimas se acumulaban en sus ojos mientras hablaba, pero las contuvo. Carmen asintió sin mostrar sorpresa. «No eres la primera madre que veo aquí por culpa de su propio hijo. El sistema a veces no ve más allá de las pruebas. Pero te diré algo. Si quieres sobrevivir aquí, no puedes rendirte. Aferrarte a ese dolor solo te destruirá». Las palabras de Carmen resonaron en María. Sabía que Carmen tenía razón. No podía seguir hundiéndose en la desesperación. Por más que le doliera la traición de Carlos, no podía dejar que eso la consumiera por completo. Había mujeres como ella que habían sido atrapadas en una red de injusticias, y aunque en ese momento no veía una salida clara, comenzó a sentir una chispa de lucha renaciendo dentro de ella. Un día Javier, el abogado de María, fue a visitarla. Era la primera vez que la veía desde el juicio, y aunque no tenía noticias prometedoras, su presencia le recordó a María que no todo estaba perdido. «María, he estado revisando tu caso, pero no voy a mentirte. Va a ser difícil», le dijo Javier con una expresión de sinceridad. «No tengo muchas esperanzas, Javier», respondió María con tristeza. «Mi hijo, él me traicionó. No sé cómo podré superar esto». Javier se inclinó hacia adelante, hablando con un tono más suave. «María, no todo está perdido. Sé que esto parece imposible, pero he estado investigando. Algunas de las pruebas en tu contra no cuadran del todo. Necesito más tiempo, pero estoy convencido de que aquí hay algo más. No te estoy pidiendo que te hagas ilusiones, solo que confíes en que haremos todo lo posible». María sintió una pequeña chispa de esperanza. No era mucho, pero era algo. A través de Javier, supo que en el exterior las cosas no iban tan bien para Carlos como él había esperado. El éxito que había imaginado no se estaba materializando, y sus malas decisiones estaban llevándolo al borde del colapso financiero. A pesar de todo, Carlos no había mostrado remordimiento ni había intentado contactarla. Ese hecho la devastaba, pero también reforzaba su convicción de que no podía rendirse, no por ella, sino por su dignidad. Con el tiempo, María comenzó a interactuar más con otras internas. Escuchaba sus historias, compartía las suyas, y poco a poco, esa comunidad rota pero resistente comenzó a darle fuerzas. No solo estaba luchando por su libertad, sino por la verdad, por su nombre y por la justicia para todas las mujeres que habían sido despojadas de su dignidad. Carmen, su nueva amiga, se convirtió en una fuente de fortaleza. Le enseñaba a sobrevivir en ese entorno hostil, pero también le recordaba que, aunque el sistema las hubiera quebrado, no podían permitir que les arrebatara el espíritu. María, que al principio parecía resignada a su destino, comenzó a mostrar signos de resistencia. No era una lucha fácil. Su amor por Carlos seguía presente, y la batalla interna entre su deseo de perdonar y su necesidad de justicia era un tormento constante. Cada noche, antes de dormir, escribía cartas que nunca enviaba. Cartas dirigidas a Carlos, donde le expresaba su dolor, su confusión y su deseo de que, de alguna manera, él recapacitara. Pero esas cartas nunca llegaban a sus manos, porque en el fondo, María sabía que la esperanza de un arrepentimiento por parte de Carlos era cada vez más remota. Carlos se había acostumbrado rápidamente a la nueva vida que tanto había anhelado. Tras la condena de su madre,
no hubo grandes trámites que lo separaran de tomar el control de la pequeña propiedad familiar, así como de los bienes y negocios que ella había dejado atrás. Para Carlos, parecía que el plan había salido a la perfección. Con María fuera de su vida, él finalmente tenía lo que siempre había querido: libertad y control. Sin embargo, lo que no anticipaba era que esta aparente victoria comenzaría a desmoronarse casi tan rápidamente como había llegado. Los primeros días tras la condena de María fueron una mezcla de euforia y alivio. Carlos disfrutaba la sensación de independencia, de finalmente estar a cargo, y empezó a gastar el dinero que ahora tenía a su disposición, sin pensarlo dos veces. Compró ropa de diseñador, organizó fiestas con sus amigos y empezó a frecuentar lugares exclusivos a los que antes solo podía soñar con entrar. En su mente estaba construyendo la vida que siempre había deseado. Pero no pasó mucho tiempo antes de que las grietas comenzaran a aparecer. Lo que Carlos no había considerado era que, aunque su madre había vivido una vida modesta, había manejado los negocios y las finanzas familiares con gran cuidado y prudencia. Carlos, por el contrario, carecía de esa experiencia y además tenía la actitud arrogante de alguien que cree que el dinero es inagotable. Una tarde, Carlos recibió una llamada de uno de los administradores de los negocios familiares que María había dejado bajo su control. Al principio, Carlos ignoró la llamada, pero cuando los mensajes comenzaron a acumularse, supo que algo no andaba bien. «Señor Ramírez, necesitamos hablar con urgencia sobre los últimos informes financieros. Los negocios están en una situación más delicada de lo que habíamos previsto y algunas decisiones recientes están empeorando la situación», decía uno de los mensajes. Carlos, molesto por la insistencia, decidió finalmente acudir a la reunión con los administradores. Al entrar en la sala de conferencias, su habitual aire de superioridad se mantuvo intacto, pero los rostros preocupados de los empleados comenzaron a inquietarlo. «¿Qué es lo que pasa?», preguntó Carlos, sin ocultar su impaciencia. Uno de los administradores, un hombre mayor que había trabajado con María durante años, lo miró con seriedad. «Señor Ramírez, hemos notado que ha estado retirando grandes sumas de dinero para gastos personales, lo que ha afectado las reservas que manteníamos para cubrir los gastos operativos de los negocios. Además, algunas decisiones de inversión que ha tomado, como la compra de acciones riesgosas, no han dado los resultados esperados». Carlos frunció el ceño, irritado. «Eso no es problema, solo necesito más tiempo para que las inversiones den frutos», respondió, sin querer reconocer la gravedad de la situación. «Señor, si continúa retirando dinero de esta manera, los negocios no podrán mantenerse a flote. Estamos cerca del punto en el que podríamos enfrentar quiebras y no tenemos los fondos suficientes para cubrir las deudas». Las palabras del administrador cayeron sobre Carlos como una bomba. Todo lo que había construido, todo lo que había creído controlar, estaba colapsando ante sus ojos. Las malas decisiones que había tomado, confiando en que el dinero siempre estaría allí, lo estaban llevando al borde de la ruina. Mientras tanto, el círculo social que Carlos había cultivado, esos amigos que antes lo admiraban por su aparente éxito, empezaron a desaparecer. Las fiestas y los lujos que Carlos había ofrecido inicialmente se volvieron menos frecuentes, y aquellos que lo rodeaban solo por conveniencia comenzaron a buscar nuevas oportunidades. Las llamadas se hicieron menos frecuentes, las invitaciones dejaron de llegar, y Carlos comenzó a notar la soledad que antes no había percibido. Una noche, mientras caminaba solo por las calles, recordando las veces que se había sentido avergonzado de la vida humilde que llevaba con su madre, Carlos sintió una sensación de vacío. Había conseguido lo que siempre había querido, pero en lugar de la satisfacción que había imaginado, solo sentía una creciente desesperación. Se dio cuenta de que no estaba preparado para manejar lo que había tomado. Su vida, que antes había estado llena de expectativas de grandeza, ahora parecía estar cayendo en picada. Unos días después, Carlos recibió una notificación oficial de uno de los acreedores de los negocios familiares. La deuda había llegado a un punto crítico y se le informaba que, de no pagar lo adeudado, se tomarían acciones legales. Carlos, que ya había agotado gran parte del dinero disponible en gastos personales, no tenía cómo cubrir la deuda.
Comenzó a buscar desesperadamente una solución, pero cada puerta que tocaba estaba cerrada. Los amigos ricos que alguna vez lo habían acompañado en sus fiestas no respondían a sus llamadas. Las personas influyentes que habían sido parte de su círculo lo evitaban, conscientes de que ya no tenía nada que ofrecerles. Carlos estaba solo. El colapso financiero no fue lo único que se desmoronó en la vida de Carlos. La tensión y la presión comenzaron a afectar su salud mental. Las noches se volvieron interminables, llenas de insomnio y ansiedad. Se despertaba en medio de la noche, empapado en sudor, con la imagen de su madre cruzando su mente una y otra vez. Por más que intentaba justificar lo que había hecho, no podía escapar de la sensación de que todo lo que estaba sucediendo era consecuencia de sus propias acciones. El remordimiento comenzaba a acecharlo, aunque no estaba dispuesto a admitirlo. A medida que su vida se desmoronaba, Carlos se daba cuenta de que, a pesar de haber sacado a su madre de su vida, su sombra seguía presente, recordándole todo lo que había hecho. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo por la ciudad, Carlos pasó frente a la tienda de su madre. La tienda, que antes había sido el lugar donde María pasaba sus días trabajando incansablemente, ahora estaba cerrada, con las ventanas cubiertas de polvo y los estantes vacíos. Carlos se detuvo frente a la entrada, sintiendo un nudo en la garganta. Los recuerdos de su infancia lo golpearon con fuerza. Recordó los días en los que su madre le enseñaba a trabajar con humildad, los momentos en los que ella sacrificaba su propio bienestar para darle una mejor vida. Recordó las veces que la despreciaba por no darle más, por no ser lo que él esperaba. Y ahora la tienda estaba vacía, al igual que su vida. ¿Qué he hecho?, murmuró para sí mismo, sintiendo el peso de su culpa por primera vez. Pero el reconocimiento de su fracaso llegó demasiado tarde. Los negocios estaban al borde de la quiebra y las deudas seguían acumulándose. La vida que Carlos había intentado construir con traición y codicia estaba derrumbándose, y ya no había nadie a su alrededor para ayudarlo. Había traicionado a la única persona que realmente lo había amado incondicionalmente, y en ese proceso se había destruido a sí mismo. El tiempo en prisión para María seguía avanzando lentamente, como si cada día fuese una repetición del anterior. Las horas se alargaban entre el trabajo asignado, las conversaciones con Carmen y los pensamientos que no la dejaban en paz. Sin embargo, esa pequeña chispa de esperanza que había encendido Javier en su última visita seguía viva en ella. Sabía que su abogado seguía buscando una salida, aunque cada día que pasaba sin noticias era una prueba más de paciencia y resistencia. Una tarde, cuando María regresaba de trabajar en la cocina de la prisión, fue llamada por un guardia. «Ramírez, tienes una visita», dijo el hombre con una voz dura pero formal. El corazón de María dio un vuelco. No esperaba a nadie. Pensó en Javier, pero no estaba programada ninguna reunión con él. Caminó nerviosa hacia la sala de visitas, su mente corriendo por todos los posibles escenarios. Sin embargo, cuando entró en la sala, no fue Javier quien la estaba esperando. Frente a ella, una joven de aspecto decidido y una mirada intensa estaba sentada al otro lado del vidrio. «Hola, señora Ramírez, soy Laura Pérez», dijo la joven, extendiendo una mano al otro lado del cristal, aunque ambas sabían que no podrían tocarse. «Soy periodista y estoy aquí para ayudarla». María la miró con escepticismo al principio, sin saber cómo reaccionar. Había escuchado historias de periodistas que solo querían sacar provecho de las desgracias ajenas, pero algo en los ojos de Laura le dio confianza. Había en ella una fuerza, una convicción que María no había visto en mucho tiempo. «Javier, su abogado, me habló de su caso», continuó Laura. «He estado investigando por mi cuenta y creo que puedo ayudar a descubrir la verdad». María se sentó lentamente con las manos temblorosas. Escuchar esas palabras era casi demasiado para ella. Después de tanto tiempo en prisión, el simple hecho de que alguien creyera en su inocencia más allá de Javier era un alivio que no sabía si podía soportar. ¿Cómo podría ayudarme?», preguntó María, con la voz rota por la emoción contenida. Laura se acomodó en la silla y comenzó a explicarle lo que había estado investigando. Desde el primer momento, Laura había sentido que había algo extraño en el caso de María. Había revisado los informes del juicio y se había encontrado con varias inconsistencias en las pruebas presentadas. Cosas que,
Cuando se las comentó a Javier, ambos acordaron que no encajaban. «Hay cosas que no cuadran», dijo Laura sacando un pequeño cuaderno de notas. «Las pruebas fueron demasiado perfectas, por decirlo de alguna manera. Los objetos robados que se encontraron en su casa están demasiado bien colocados, como si hubieran sido puestos allí a propósito». María asintió lentamente. Aunque ella siempre había sabido que era inocente, escuchar a otra persona, una completa desconocida, confirmarlo de una manera tan racional y lógica, le hizo sentir que, por primera vez, alguien estaba prestando verdadera atención. «Además», continuó Laura, «descubrí que algunos testigos que declararon contra usted están conectados con su hijo Carlos. Uno de ellos, un antiguo amigo de su hijo, ha estado evitando responder preguntas directas desde que comencé a investigar». María se tensó al escuchar el nombre de Carlos. Incluso después de todo lo que había sucedido, una parte de ella seguía esperando que él viniera a ayudarla, que todo esto fuera un malentendido. Pero a medida que Laura hablaba, las piezas empezaban a encajar de una forma que María no quería admitir. «Carlos», susurró María casi sin aire. La idea de que su hijo estuviera directamente involucrado en incriminarla, de que hubiera hecho esto conscientemente, era un dolor que no podía soportar. Laura vio la reacción de María y su tono se suavizó. «Señora Ramírez, sé que esto es difícil de escuchar, pero necesitamos ser realistas si queremos sacarla de aquí. Javier y yo creemos que Carlos no solo estuvo involucrado en este robo, sino que también pudo haber manipulado las pruebas para incriminarla». María se derrumbó emocionalmente en ese momento. Había sabido, en algún rincón profundo de su corazón, que Carlos había jugado un papel importante en su caída, pero escuchar la posibilidad de que él lo había planeado con tal precisión la dejó devastada. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, y aunque intentaba contenerlas, no podía. «Yo solo quería que él tuviera una vida mejor», sollozó María. «Todo lo que hice fue por él, para que no sufriera. ¿Cómo pudo hacerme esto?». Laura, viéndola en ese estado, permitió que María llorara en silencio por unos momentos antes de hablar de nuevo. «No puedo imaginar el dolor que siente», dijo con suavidad. «Pero si quiere recuperar su libertad, vamos a necesitar su fuerza. No podemos permitir que Carlos continúe con su vida como si nada de esto hubiera pasado. No solo la ha traicionado a usted, señora Ramírez, ha manipulado a muchas personas y tiene que enfrentar las consecuencias». María levantó la cabeza lentamente, secándose las lágrimas con las mangas de su uniforme de prisión. Sentía que su corazón estaba roto, pero también sabía que Laura tenía razón. No podía rendirse. No podía dejar que Carlos se saliera con la suya, sin importar cuánto le doliera enfrentarlo. Su propia libertad y la justicia que merecía dependían de su determinación de luchar. «¿Qué puedo hacer?», preguntó María, aún con voz temblorosa, pero con una nueva chispa de resolución en sus ojos. Laura sonrió ligeramente, sabiendo que había tocado el punto crucial. «Vamos a trabajar con Javier para recopilar todas las pruebas necesarias. Pero hay una persona clave que necesitamos, un hombre llamado Miguel. Era amigo de Carlos cuando todo esto sucedió, y sabemos que sabe más de lo que ha dicho hasta ahora. Si conseguimos que hable, podríamos tener la pieza clave que necesitamos para desmantelar todo el plan». Los días siguientes fueron un torbellino de movimiento para Laura y Javier. Ambos trabajaban incansablemente para encontrar a Miguel y conseguir que hablara. Sin embargo, Miguel no era fácil de localizar. Se había distanciado de Carlos después de todo lo sucedido y vivía en el anonimato, claramente lidiando con la culpa de lo que había ocurrido. Cada pista que seguían los llevaba a callejones sin salida, pero ni Laura ni Javier estaban dispuestos a rendirse. Mientras tanto, en la prisión, María comenzó a sentir una nueva energía dentro de sí. Ya no estaba tan consumida por la desesperación como antes. Cada día que pasaba era un día más cerca de la verdad. Aunque el dolor por lo que su hijo había hecho seguía siendo devastador, había empezado a comprender que su vida no se terminaría en esa celda. Si había una oportunidad de salir y de limpiar su nombre, tenía que aferrarse a ella con todas sus fuerzas. Finalmente, después de semanas de búsqueda, Laura y Javier lograron encontrar a Miguel.
Vivía en un barrio periférico, alejado de todo, llevando una vida discreta. Cuando Laura lo confrontó al principio, Miguel se mostró reacio a hablar, temeroso de las repercusiones. Pero Laura, con su habilidad para empatizar y su enfoque firme, poco a poco logró que Miguel comenzara a abrirse. Lo que Miguel reveló fue devastador, pero también la clave que necesitaban. Confirmó lo que Laura y Javier sospechaban. Carlos había manipulado todo desde el principio. Había usado la muerte durante el robo como una oportunidad para deshacerse de su madre y tomar control de los bienes familiares. Miguel, habiendo estado bajo la influencia de Carlos y temeroso de lo que le harían, guardó silencio. Pero los años de culpa lo habían consumido y ahora estaba listo para contar la verdad. María, en su pequeña celda, se sentía atrapada no solo por las paredes que la rodeaban, sino por los pensamientos que se apilaban en su mente como una tormenta incontrolable. Las palabras de Laura y Javier habían abierto una herida que, aunque siempre había estado allí, ahora parecía más profunda y dolorosa que nunca. Sabía que Carlos había jugado un papel crucial en su condena, pero aceptar que todo había sido una traición planeada por su propio hijo era algo que la desgarraba por dentro. El aire en la prisión era frío y denso esa noche, y mientras María se recostaba en su cama de hierro, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Había luchado tanto por Carlos, sacrificando todo lo que tenía para darle una vida mejor. Le había enseñado los valores que ella creía correctos, la honestidad, el trabajo duro, la bondad, pero en algún punto esos valores se habían perdido para él. ¿En qué momento Carlos había cambiado tanto? ¿Cómo había permitido que la ambición y el odio lo consumieran al punto de destruirla a ella, su propia madre? Las cartas que había escrito a Carlos, cartas que nunca envió, se acumulaban en un rincón de su celda. Cada una de ellas era un reflejo de su dolor, pero también de su esperanza. Había intentado, con cada palabra que escribió, encontrar algún rastro del niño que solía ser, el hijo que la amaba antes de que la codicia lo cambiara. Pero con cada carta que pasaba, esa esperanza se desvanecía un poco más. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, un pensamiento la asaltó. Si la investigación de Laura y Javier tenía éxito, no solo se probaría su inocencia, sino que también se expondría la culpabilidad de Carlos. La idea de que su hijo pudiera ser arrestado y juzgado por lo que había hecho era insoportable. Aunque la había traicionado de la manera más cruel, él seguía siendo su hijo. ¿Cómo podría enfrentarse al hecho de que él pagaría por sus crímenes? El amor de madre que sentía por Carlos era un lazo que no podía romperse tan fácilmente. Aunque la razón le decía que debía luchar por su libertad, que Carlos merecía enfrentar las consecuencias de sus actos, su corazón no podía evitar sentir un profundo conflicto. ¿Cómo podría condenar al hijo al que había dedicado toda su vida? ¿Cómo podría permitir que él sufriera, sabiendo que eso lo destruiría? Era una batalla entre su amor maternal y la necesidad de justicia. Al día siguiente, mientras realizaba sus tareas en la prisión, Carmen, la reclusa que se había convertido en su amiga y confidente, notó la inquietud en María. Sabía que algo la estaba consumiendo. «Estás más silenciosa de lo normal», dijo Carmen, acercándose a ella mientras ambas limpiaban el patio. María la miró y por un momento pensó en no decir nada, pero sabía que no podía seguir guardando esos pensamientos para sí misma. «Es Carlos», murmuró con los ojos llenos de angustia. «Si la investigación de Javier y Laura tiene éxito, él será el que pague. Y no sé si puedo soportarlo». Carmen asintió lentamente, comprendiendo el dolor que María estaba sintiendo. Ella misma era madre y conocía el amor incondicional que una madre sentía por su hijo, incluso en las peores circunstancias. «Es normal que sientas eso. Es tu hijo después de todo», dijo Carmen apoyándose en la escoba que llevaba. «Pero también tienes que pensar en ti misma. Él te traicionó, te puso aquí y ni siquiera ha tenido la decencia de arrepentirse». «Lo sé», respondió María con la voz rota. «Pero, ¿cómo puedo condenarlo? Aún es mi hijo, y aunque me duele lo que hizo, la idea de verlo sufrir, de verlo en prisión, es algo que no puedo soportar. Lo crié, lo amé. No puedo dejar de amarlo aunque él me haya hecho tanto daño». Carmen suspiró.
comprendiendo la profundidad de la lucha interna de María. Se acercó y le puso una mano en el hombro. A veces, el amor de una madre es lo más difícil de enfrentar. Pero María, él eligió este camino. No fuiste tú quien lo empujó a hacer lo que hizo. Hay un momento en la vida de cada hijo en el que deben asumir la responsabilidad de sus decisiones. No puedes cargar con la culpa de sus actos. María asintió, pero el nudo en su pecho no se deshacía. Sabía que Carmen tenía razón. Carlos había tomado sus propias decisiones y esas decisiones la habían destrozado, pero eso no hacía que el dolor de su traición fuera menos intenso. Su mente seguía divagando entre el deseo de protegerlo y la necesidad de justicia para sí misma. Esa noche, al volver a su celda, María se sentó frente a su pequeña pila de cartas. Sabía que debía tomar una decisión. Tomó una hoja de papel en blanco y comenzó a escribir una nueva carta, esta vez con una claridad que antes no había tenido. Querido Carlos, no sé si esta carta llegará a tus manos algún día, pero siento que necesito escribir estas palabras, aunque sea solo para mí misma. Te he amado más de lo que las palabras pueden expresar. Desde que naciste, fuiste mi luz, mi razón de ser. Todo lo que hice fue por ti, por tu futuro. Siempre quise darte una vida mejor, que tuvieras oportunidades que yo no tuve. Te enseñé lo mejor que pude sobre la honestidad, el esfuerzo y la bondad. Y en algún momento, esos valores se perdieron para ti. Sé lo que hiciste. Sé que fuiste tú quien me puso aquí. No puedo entender por qué, ni puedo aceptar que mi propio hijo me haya traicionado de esta manera. Me duele más de lo que te puedas imaginar. Pero aún te amo. Eso no ha cambiado. Eres mi hijo y siempre lo serás. Sin embargo, hay algo que debo hacer. No solo por mí, sino por la verdad, por mi dignidad. No puedo dejar que esta mentira siga adelante. Debo limpiar mi nombre, debo luchar por mi libertad. Y sé que al hacerlo te estaré exponiendo a las consecuencias de tus actos. No sé si podré perdonarme por ello, pero no tengo otra opción. Espero que algún día puedas entender el dolor que me has causado. Espero que encuentres el camino de vuelta al niño que alguna vez fuiste, el niño que yo amaba con todo mi corazón. Tal vez, algún día, puedas arrepentirte de lo que hiciste. Con amor, mamá. María dobló la carta cuidadosamente y la guardó con las demás, sabiendo que, aunque probablemente nunca la enviaría, escribirla había sido un paso necesario. La lucha interna que había estado librando no había terminado, pero al menos ahora tenía claro lo que debía hacer. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, algo en ella cambió. Sabía que no sería fácil enfrentarse a Carlos y aceptar que su hijo pagaría por lo que había hecho, pero también sabía que no podía seguir siendo la víctima. Tenía que luchar por su libertad, y si Carlos era culpable, entonces debía asumir la responsabilidad de sus decisiones, como le había enseñado desde pequeño. La batalla interna de María continuaba, pero ya no estaba tan atrapada por la culpa. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba en control de su destino, aunque el camino hacia la justicia fuera doloroso y lleno de sacrificios. El día amanecía gris y frío cuando Laura llegó a la pequeña casa en las afueras de la ciudad, donde había rastreado a Miguel, el amigo de la infancia de Carlos. La fachada del lugar reflejaba el estado mental del hombre que había estado huyendo de su propio pasado. Las paredes deterioradas, las ventanas opacas y el jardín descuidado eran un reflejo de alguien que había estado viviendo en la sombra de la culpa. Laura ajustó su abrigo mientras llamaba a la puerta, su determinación inquebrantable. Sabía que este hombre, Miguel, era la pieza clave para desmantelar el plan que había destruido la vida de María. Después de semanas de búsqueda y entrevistas, había logrado reunir pruebas suficientes para demostrar que el caso en contra de María no era tan sólido como parecía. Pero necesitaba más. Necesitaba a Miguel para cerrar el círculo. La puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre delgado con ojeras profundas y una expresión de agotamiento que parecía haber sido su compañera durante años. «¿Miguel?», preguntó Laura, aunque ya sabía que era él. Miguel asintió con la cabeza sin decir nada. Parecía saber quién era ella, tal vez porque su aparición era inevitable, algo que había estado esperando, aunque no con agrado.
Necesito hablar contigo sobre Carlos y el juicio de su madre, dijo Laura con firmeza, sin rodeos. Miguel bajó la mirada, su rostro tenso. Estaba claro que llevaba mucho tiempo guardando secretos, y aunque había logrado esconderse del mundo, la culpa lo había perseguido cada día. «No quiero problemas», murmuró Miguel dando un paso atrás, como si quisiera cerrar la puerta y apartarse del conflicto. «No se trata de problemas, Miguel. Se trata de hacer lo correcto», insistió Laura. «Sé que sabes lo que pasó. Sé que Carlos manipuló todo para incriminar a su madre, y tú fuiste parte de eso. Pero también sé que no eres como él. Tú no querías esto». Miguel respiró profundamente, apoyándose en la puerta como si su propio peso le resultara difícil de sostener. Los recuerdos de ese fatídico día del robo lo golpeaban con fuerza. Había pasado años intentando olvidar, pero las imágenes seguían frescas en su mente. El caos, el robo fallido, la desesperación de Carlos y su posterior manipulación para salvarse a sí mismo, sacrificando a su propia madre. «¿Por qué vienes ahora?», preguntó Miguel con la voz rota. «Han pasado años. Nadie ha venido a buscarme hasta ahora». Laura lo miró directamente a los ojos. «Porque María sigue pagando por algo que no hizo. Porque tú tienes la verdad que puede liberarla. Y porque, aunque estés atormentado por tu papel en esto, sabes que la justicia debe prevalecer». Hubo un largo silencio. Miguel evitaba el contacto visual, pero finalmente, después de lo que parecieron horas, hizo un gesto de resignación y abrió más la puerta. «Entra», dijo, con voz cansada. Adentro, la casa era tan desordenada como su fachada. Había pocas señales de vida. Una mesa llena de papeles, botellas vacías esparcidas por el suelo y una televisión que parpadeaba con imágenes mudas. Laura se sentó frente a él, mientras Miguel, visiblemente incómodo, comenzaba a hablar, vacilante al principio, pero poco a poco las palabras fluyeron con más facilidad. «Yo nunca quise que esto fuera así», comenzó su voz baja. «Carlos era mi mejor amigo desde la escuela. Siempre fue ambicioso, siempre quiso más. Yo pensaba que lo entendía, pero no sabía hasta dónde estaba dispuesto a llegar». Miguel relató cómo él y Carlos habían planeado el robo, cómo se suponía que sería algo rápido y sin complicaciones. Pero todo se descontroló cuando el guardia de la mansión apareció. La situación se volvió caótica en un segundo. Miguel no pudo olvidar el sonido del golpe, el cuerpo del guardia cayendo al suelo, el miedo y la adrenalina que los invadieron. «Estaba aterrado, no sabía qué hacer», continuó Miguel con las manos temblando. «Pero Carlos, él vio una oportunidad. Me dijo que podíamos usar todo eso para incriminar a su madre. Al principio pensé que estaba bromeando, pero estaba completamente serio. Colocó las pruebas en su casa como si fuera lo más natural del mundo». Laura lo escuchaba con atención, tomando notas mentales de cada detalle. Sabía que este testimonio era clave. «¿Y por qué no hablaste antes?», preguntó Laura, aunque la respuesta ya era obvia. Miguel suspiró, cerrando los ojos por un momento. «Porque Carlos me amenazó. Me dijo que, si decía algo, también me incriminaría. No tenía a dónde ir y la culpa me ha consumido desde entonces». El rostro de Miguel se contorsionó por el peso de su propio arrepentimiento. Se frotó las sienes como si quisiera borrar de su memoria las imágenes de aquellos días, pero el daño ya estaba hecho. «No sé si puedas perdonarme, pero estoy dispuesto a confesar todo», dijo, mirando a Laura con un rayo de determinación. «No puedo seguir viviendo así. Sé que hice mal, y aunque tarde, necesito hacer lo correcto». Con el testimonio de Miguel, Laura y Javier tenían lo que necesitaban para derrumbar el caso que había incriminado injustamente a María. Regresaron rápidamente a la oficina de Javier, donde comenzaron a preparar los documentos necesarios para reabrir el caso. Aunque aún quedaba mucho por hacer, sabían que este era el golpe final que necesitaban para llevar la verdad a la luz. Mientras tanto, en prisión, María sentía la ansiedad creciendo con cada día que pasaba. Las visitas de Laura y Javier le habían dado esperanzas, pero también habían despertado en ella emociones contradictorias que no podía ignorar. El conflicto interno entre su deseo de ver a su hijo enfrentar las consecuencias de sus actos y su amor de madre seguía desgarrándola. Una tarde, mientras esperaba noticias, se encontró escribiendo una nueva carta para Carlos. Esta vez no era una carta llena de esperanza o súplica.
Era una carta de confrontación. Sabía que probablemente nunca la enviaría, pero necesitaba expresar sus sentimientos de alguna manera. Querido Carlos, he pasado noches en vela pensando en ti, en lo que has hecho, en lo que hemos perdido. Me duele más de lo que las palabras pueden expresar que todo lo que hemos construido, toda nuestra relación, haya terminado de esta manera. No entiendo cómo llegaste a este punto. No entiendo cómo el niño que crié, al que enseñé el valor del esfuerzo y la honestidad, se convirtió en alguien capaz de destruirme de esta manera. Y aunque aún te amo, no puedo seguir justificando lo que has hecho. Sé que vendrá el día en que tendrás que enfrentar la verdad, y cuando ese día llegue, espero que puedas ver el daño que has causado, no solo a mí, sino a ti mismo. Espero que encuentres el camino de vuelta a la verdad, aunque eso signifique enfrentar las consecuencias. Con tristeza, mamá, el proceso legal siguió avanzando rápidamente después de la confesión de Miguel. Las pruebas se acumularon y el caso en contra de Carlos comenzó a construirse con una precisión implacable. Laura y Javier sabían que estaban cerca de lograr lo imposible, exonerar a María y demostrar la culpabilidad de su hijo. Carlos, sin saber lo que se avecinaba, continuaba su vida en decadencia, creyendo que aún tenía todo bajo control. Pero el golpe estaba a punto de caer, y su mundo, construido sobre mentiras y traición, estaba a punto de colapsar por completo. El día había llegado. Después de semanas de investigación, confesiones y preparación, Laura y Javier estaban listos para ejecutar el plan que pondría fin a la larga injusticia sufrida por María. La sala de la oficina de Javier estaba llena de documentos y pruebas irrefutables, todas apuntando a la manipulación de Carlos y la mentira que había tejido para incriminar a su madre. Todo estaba listo para exponer la verdad. Carlos, ajeno al desenlace que se avecinaba, se dirigía a la oficina de Javier, convencido de que iba a firmar los últimos documentos que consolidarían su control sobre los bienes familiares. Aunque su vida había comenzado a tambalearse, todavía creía que tenía el control. La ruina de sus negocios y la pérdida de amistades habían comenzado a pasar factura, pero en su mente aún podía salvar lo que quedaba. No imaginaba que todo estaba a punto de desmoronarse. Al llegar a la oficina de Javier, Carlos caminó con paso firme, ignorando las miradas de los empleados que lo observaban con curiosidad. Javier lo recibió con una sonrisa fría y calculada. «Carlos, gracias por venir. Siéntate, por favor», dijo Javier con un tono neutral, gesticulando hacia una silla frente a su escritorio. Carlos se sentó confiado. No había sospechas en su mente. Para él, esto era simplemente un trámite más. «Vamos a revisar algunos documentos importantes hoy», dijo Javier con una calma que ocultaba la tormenta que estaba por desatarse. «Pero antes de continuar, creo que hay algo que debes ver». Carlos arqueó una ceja, extrañado por el tono de Javier. Lo que había anticipado como un encuentro rápido estaba tomando un giro inesperado. Javier se inclinó hacia su escritorio y presionó un botón en su computadora. En la pantalla apareció un video, una grabación de la confesión de Miguel. Carlos, al ver el rostro de su antiguo amigo en la pantalla, sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Esto qué es?», preguntó Carlos, sin poder ocultar la preocupación en su voz. «Es la verdad», respondió Javier con firmeza. «Miguel ha confesado todo. Sabemos lo que hiciste, Carlos. Sabemos que manipulaste las pruebas para incriminar a tu madre. Sabemos que fuiste tú quien la puso en prisión, no ella. Y ahora tenemos las pruebas para demostrarlo». Carlos sintió cómo el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Durante tanto tiempo había creído que su plan era infalible, que nadie jamás descubriría lo que había hecho. Pero ahora, con la confesión de Miguel delante de él, su control sobre la situación se desvanecía rápidamente. «Esto no puede ser», murmuró, su voz temblando por primera vez en años. «Él miente. No hay manera de que me incriminen por algo que no hice». Javier lo miró con una mezcla de desprecio y lástima. «Carlos, no te engañes. No es solo la confesión de Miguel. Tenemos más pruebas, documentos, grabaciones, testimonios. Todo apunta a ti. Sabemos lo que hiciste y ya no puedes ocultarlo más». Carlos intentó mantener la compostura, pero sus manos comenzaron a temblar. Su mente se aceleraba,
buscando desesperadamente una salida. Era un maestro en manipular a otros, pero en este momento estaba acorralado, sin ningún plan para escapar. Todavía puedo, balbuceaba, pero su voz sonaba más débil con cada palabra. No, Carlos, no puedes. Ya no tienes el control aquí, dijo Javier, interrumpiéndolo con severidad. Y si crees que eso es todo, aún no has visto lo peor. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió y María entró en la habitación. Su presencia lo desarmó por completo. Carlos se quedó sin aliento al verla de pie allí, viva, con una mezcla de tristeza y determinación en su rostro. Durante meses había creído que su madre había desaparecido para siempre, pero aquí estaba, enfrentándolo cara a cara. «Mamá», murmuró Carlos, incapaz de ocultar el shock. María lo miró en silencio, con una expresión que reflejaba una mezcla de dolor y resolución. Durante tanto tiempo había estado atrapada en una espiral de amor y traición, pero ahora, viendo a su hijo destrozado por sus propias acciones, entendía que no había vuelta atrás. «¿Cómo pudiste hacerlo, Carlos?», preguntó María con la voz suave pero cargada de emoción. «Soy tu madre. Te di todo lo que tenía. ¿Cómo pudiste destruirme así?». Carlos no pudo responder. Las palabras se le atragantaban en la garganta. Sabía que en ese momento no había excusa que pudiera justificar lo que había hecho. Todo lo que había construido, todo lo que había tratado de conseguir, se desmoronaba frente a él. «Yo lo hice por nosotros, para que tuviéramos una vida mejor», balbuceó, pero incluso él sabía que sus palabras sonaban vacías. «¿Una vida mejor?», replicó María, sus ojos llenos de tristeza. «No destruyes a la gente que amas por una vida mejor. Lo que hiciste fue por ti, por tu ambición, por tu codicia, y ahora estás solo». Carlos se derrumbó emocionalmente. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Sabía que María tenía razón. Sabía que todo lo que había hecho, todo lo que había sacrificado, no había sido más que un acto de egoísmo. Y ahora lo había perdido todo. «Perdóname», susurró su voz rota. María lo observó en silencio por un momento, con el corazón dividido entre el amor que aún sentía por él y el dolor de la traición que nunca desaparecería. «Te perdono, Carlos», dijo finalmente, «pero eso no cambia lo que hiciste. Tendrás que enfrentar las consecuencias de tus actos». En ese momento, los oficiales de policía entraron en la oficina. Carlos, sin fuerzas para resistirse, fue esposado mientras las lágrimas seguían cayendo por su rostro. Su caída había sido rápida y devastadora. Todo lo que alguna vez había deseado, todo lo que había planeado, se había desvanecido en un instante. «Adiós, hijo», dijo María en un susurro, mientras Carlos era llevado fuera de la oficina. La calma en la oficina era palpable después de la tormenta que acababa de pasar. María se quedó de pie en el centro de la habitación, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Sentía una mezcla de alivio y dolor. Había recuperado su libertad, pero a un costo que nunca había querido pagar. Javier se acercó a ella con una expresión de empatía. «Hiciste lo correcto, María. Carlos tendrá que enfrentar la justicia, pero eso no significa que dejes de ser su madre». María asintió lentamente, sintiendo el peso de sus palabras. Había hecho lo que debía hacer, pero el vacío en su corazón por la traición de su hijo seguía presente. Sabía que la libertad no le devolvería todo lo que había perdido, pero al menos había hecho justicia, por ella misma y por todas las mujeres que habían sido víctimas de injusticias similares. El sol apenas empezaba a salir cuando María caminaba lentamente por las calles de su ciudad, envuelta en un silencio que, a pesar de todo lo que había vivido, le daba una sensación de paz. Después de meses de encierro injusto y doloroso, su mundo, aunque cambiado para siempre, comenzaba a expandirse nuevamente. Su exoneración había sido oficial, y la verdad finalmente había salido a la luz. María ya no era la mujer condenada por un crimen que no cometió. Ahora era la mujer que había luchado por su libertad y la había recuperado. Pero la libertad, aunque liberada, también traía consigo una nueva realidad, una vida distinta. Había ganado la batalla judicial, pero había perdido a su hijo en el proceso.
El vacío que Carlos había dejado en su vida era profunda. Aunque su amor por él nunca desaparecería, sabía que la relación entre ambos había cambiado para siempre. Las heridas eran demasiado profundas, y aunque lo había perdonado, entendía que el tiempo no podía borrar lo que él había hecho. La noticia de su exoneración y la traición de Carlos había resonado por toda la ciudad. Muchos de los que alguna vez dudaron de ella ahora la miraban con una mezcla de admiración y vergüenza por haber creído en su culpabilidad. Algunas personas se le acercaban con palabras de apoyo, mientras que otras simplemente evitaban su mirada, incapaces de enfrentarse a su propia culpa por no haberla defendido antes. María, sin embargo, no buscaba venganza ni reconocimiento. Lo único que deseaba ahora era reconstruir su vida, encontrar un propósito más allá de la tragedia que había vivido. Y en ese propósito encontré su camino. Unos días después de su liberación, Javier la visitó en su pequeña casa, la misma que había sido el escenario de tantas batallas emocionales. Ambos se sentaron en la mesa de la cocina, donde una vez María había compartido desayunos silenciosos con Carlos, y ahora ese espacio servía como el lugar donde comenzaría su nueva misión. «María, sé que lo que ha pasado es una herida que llevará tiempo sanar», comenzó Javier con su habitual tono sereno. «Pero he estado pensando en algo, y creo que tú también lo has considerado. Durante todo este proceso te has convertido en un símbolo, un ejemplo para muchas personas que han pasado por situaciones similares». María lo miró, sin decir nada, pero con la sensación de que sabía a dónde quería llegar. «El sistema no siempre funciona como debería, lo sabemos bien», continuó Javier. «Y hay muchas mujeres, como tú, que han sido víctimas de injusticias, que no han tenido los recursos ni la voz para defenderse. Pero tú, María, tienes esa fuerza. Lo que ha vivido podría inspirar a otros, y más que eso, podría ayudarlas a obtener justicia». María escuchó atentamente, y algo dentro de ella se encendió. Durante meses había luchado por su propia libertad, pero la idea de poder ayudar a otros que estuvieran en situaciones similares le daba un sentido de propósito que no había sentido en mucho tiempo. «¿Qué sugieres que haga?», preguntó con interés genuino. Javier sonrió. «He estado trabajando en la idea de una fundación que ofrezca apoyo legal a mujeres que han sido injustamente acusadas o que simplemente no tienen los recursos para defenderse en un sistema que muchas veces las aplasta. Me encantaría que te unieras a nosotros. Tu historia no solo es inspiradora, sino que también es una prueba de que con la ayuda adecuada se puede luchar contra la injusticia». María se quedó en silencio por un momento pensando en todo lo que había pasado. Las mujeres que había conocido en prisión, aquellas que también habían sido víctimas de un sistema fallido, comenzaron a llenar su mente. Algunas de ellas aún estaban allí, sin ninguna esperanza de ser escuchadas. La idea de poder darles esa oportunidad de ser una voz para quienes no la tenían le daba una nueva razón para seguir adelante. «Estoy dentro», respondió finalmente, con una determinación que sorprendió incluso a Javier. «No puedo cambiar lo que pasó, pero puedo asegurarme de que otras personas no sufran lo que yo sufrí. La creación de la fundación no fue fácil. Requirió tiempo, recursos y la constante batalla contra la burocracia. Pero poco a poco, el sueño de María y Javier comenzó a tomar forma. La fundación, a la que llamaron Fuerza y Justicia, se dedicaba a ofrecer asistencia legal a mujeres en situación vulnerable, especialmente aquellas que habían sido acusadas injustamente o que no podían permitirse un abogado. María, lejos de ser simplemente una figura decorativa, se involucró profundamente en cada caso. Conocía de primera mano el dolor de ser traicionada por el sistema, de ser vista como culpable sin que nadie escuchara su verdad. Esa experiencia la motivaba cada día a luchar con más fuerza por las personas que acudían a la fundación buscando ayuda. Las historias de las mujeres que llegaron a la fundación eran variadas, pero todas tenían algo en común: el sentimiento de abandono, de impotencia ante un sistema que parecía diseñado para ignorarlas. María las escuchaba, no solo con el oído, sino con el corazón, porque entendía lo que significaba ser silenciada, ser vista como un número más en un expediente. Un día, mientras trabajaba en la oficina de la fundación, revisando los documentos de un nuevo caso, una carta llegó a su mesa. Al verla,
su corazón dio un vuelco. El remitente era Carlos. Tomó la carta con manos temblorosas, sin saber si debía abrirla. Parte de ella temía lo que él pudiera decir, pero otra parte sabía que este era un paso necesario, tanto para ella como para él. Finalmente, después de varios minutos de duda, abrió la carta. Querida mamá, no sé si alguna vez leerás esto, pero necesito escribirte. Lo que hice es imperdonable, lo sé. Ni siquiera sé cómo comenzar a pedirte disculpas. Te traicioné de la peor manera, te destrocé, y no hay nada que pueda decir que justifique lo que hice. No pasa un solo día en que no pienses en lo que te hice. Perdí todo, pero más que el dinero o los bienes, perdí lo único que realmente importaba. A ti. Espero que algún día puedas perdonarme, aunque no lo merezco. Y aunque ya no pueda tenerte en mi vida como antes, quiero que sepas que lamento cada decisión que tomé. Con amor y arrepentimiento, Carlos. Las lágrimas corrieron por el rostro de María mientras leía la carta. Era lo que había estado esperando durante tanto tiempo, el arrepentimiento de su hijo. Pero ahora, en este momento, entendía que ese perdón ya lo había dado, incluso antes de recibir la carta. A pesar de todo, Carlos seguía siendo su hijo, y aunque las cicatrices de la traición permanecerían para siempre, el amor de una madre nunca desaparecía. María guardó la carta en un cajón, sabiendo que no estaba lista para una respuesta inmediata. Tal vez, algún día, cuando el tiempo hubiera curado más heridas, podría encontrar las palabras para responder. Por ahora su misión estaba en otra parte, en la fundación, en las mujeres que la necesitaban. El tiempo había pasado desde la última vez que María recibió la carta de Carlos. La Fundación Fuerza y Justicia había crecido de manera impresionante en los meses siguientes, y ahora era una organización reconocida en la ciudad, conocida por su compromiso con las mujeres y las personas más vulnerables. María, aunque aún marcada por la traición de su hijo, se encontraba consuelo y propósito en cada vida que ayudaba a cambiar. Una mañana de otoño, cuando las hojas empezaban a caer de los árboles y la brisa traía consigo una sensación de renovación, María se levantó temprano, como de costumbre. Sus días estaban llenos de reuniones, consultas y, lo más importante, de escuchar las historias de mujeres que necesitaban su apoyo. Era un trabajo agotador emocionalmente, pero también profundamente satisfactorio. Cada historia que escuchaba la conectaba más con su propia experiencia, y cada vez que lograban ayudar a alguien a obtener justicia, sentía que una pequeña parte de su propio dolor se aliviaba. Sin embargo, ese día algo diferente a lo esperado. Mientras María se dirigía a la oficina, fue sorprendida por la visita inesperada de Laura. La periodista, quien había sido instrumental en la investigación que liberó a María, había seguido colaborando con la fundación, pero sus visitas personales eran menos frecuentes ahora, debido a su ocupada agenda. Laura, con una sonrisa cálida y una carpeta bajo el brazo, se acercó rápidamente a María en cuanto la vio entrar. «¡María!», exclamó Laura, «hay algo que tienes que ver. Esto es grande». María, curiosa, la invitó a su oficina. Se sentaron en una mesa abarrotada de papeles y documentos, pero Laura parecía demasiado emocionada para esperar. «Hemos encontrado otro caso», dijo Laura, abriendo la carpeta. «Y creo que este es exactamente el tipo de trabajo que estábamos esperando». María tomó la carpeta y la abrió, encontrando los detalles de una mujer llamada Valeria, acusada injustamente de fraude empresarial, con pruebas claramente manipuladas por un antiguo socio que buscaba deshacerse de ella. Valeria estaba enfrentando una condena severa, y su situación era desesperante. «Sabes que esto es personal para mí», continuó Laura. «He visto demasiados casos de mujeres atrapadas en el sistema por manipulaciones de otros, y su historia me recuerda tanto a la tuya». María avanzaba lentamente mientras leía los detalles del caso. Cada palabra resonaba en ella. Sabía muy bien lo que significaba estar atrapada en una situación así, siendo acusada injustamente, luchando contra un sistema que no parecía escuchar ni importar. Pero ahora, en su nueva posición, tenía el poder de cambiar esa historia para alguien más. «Laura, esto es exactamente lo que necesitamos hacer», dijo María con una sonrisa decidida. «Vamos a ayudar a Valeria. No dejaremos que otra mujer pase por lo que yo pasé». Laura asintiendo, satisfecha.
Había una sensación palpable de determinación en la sala, un nuevo desafío que las uniría nuevamente en la lucha por la justicia. Ese mismo día, María comenzó a trabajar en el caso de Valeria, reuniendo a su equipo legal, revisando las pruebas y preparando una estrategia para enfrentarse a la manipulación y corrupción que Valeria había sufrido. Mientras lo hacía, sentía una conexión profunda con esta mujer, no solo por las similitudes de sus historias, sino porque cada lucha por la justicia era, de alguna manera, también parte de su propia redención. Valeria llegó a la oficina de la fundación unos días después. Era una mujer de mediana edad, con el rostro cansado pero con una chispa de esperanza en sus ojos. Sabía que esta era probablemente su última oportunidad de salir de la pesadilla en la que se encontró. «Gracias por recibirme», dijo Valeria con la voz quebrada. «No sé qué habría hecho sin ustedes. Siento que todo el mundo me ha dado la espalda». María la miró con comprensión. Había escuchado esas mismas palabras salir de su propia boca durante los primeros días de su injusta condena. «No estás sola», dijo María tomando las manos de Valeria. «Vamos a luchar por ti, y te aseguro que no dejaremos que la injusticia gane. Ya he pasado por algo muy parecido, y sé lo que significa sentir que el mundo entero está en tu contra. Pero estamos aquí para ayudarte». Valeria se dejó caer en la silla con una expresión de alivio, como si, por primera vez en mucho tiempo, la carga que llevaba se hubiera aligerado. Mientras María se sumergía en el caso, algo dentro de ella seguía evolucionando. Aunque su vida había cambiado drásticamente desde su liberación, todavía quedaba una última pieza que faltaba para cerrar el ciclo de su historia: Carlos. Desde la última carta que le había enviado, no había sabido nada más de él. Había intentado seguir adelante, concentrándose en su trabajo y en la misión de la fundación, pero el vacío que había dejado su hijo seguía pesando en su corazón. Sabía que en algún momento tendría que enfrentarse nuevamente a esa parte de su vida. Ese momento llegó una tarde cuando María recibió una llamada inesperada. Al otro lado de la línea estaba un abogado que representaba a Carlos. Carlos había sido sentenciado como era de esperar, pero había estado haciendo esfuerzos para rehabilitarse, buscando el perdón que sabía que nunca podría ganar completamente. Había solicitado verla. María colgó el teléfono con el corazón acelerado. No estaba segura de si estaba lista para ese encuentro, pero algo en su interior le decía que debía hacerlo. Carlos, su hijo, aunque destrozado por sus propios errores, seguía siendo una parte de ella. Y aunque el daño estaba hecho, tal vez había una oportunidad para sanar, al menos en parte. Llegó el día del encuentro. María se presentó en la sala de visitas de la prisión, un lugar que ella misma había conocido demasiado bien. El ambiente era opresivo y los recuerdos de su tiempo allí volvieron a su mente como un torrente. Pero ahora, las circunstancias eran diferentes. Esta vez, ella estaba del otro lado. Cuando Carlos entró, María casi no lo reconoció. Estaba más delgado, más envejecido de lo que recordaba, como si los años de traición y culpa hubieran drenado la vida de él. Sus ojos, antes llenos de arrogancia y ambición, ahora estaban vacíos, consumidos por el arrepentimiento. «Mamá», dijo Carlos, apenas susurrando mientras se sentaba frente a ella. «Gracias por venir». María lo miró en silencio durante varios minutos, sin saber exactamente qué decir. Había pasado tanto tiempo imaginando este momento, pero ahora que estaba aquí, las palabras no llegaban fácilmente. «No estoy aquí por ti, Carlos», dijo finalmente. «Estoy aquí por mí. Necesito encontrar la paz con todo lo que ha sucedido». Carlos ascendiendo con la cabeza gacha. «Perder, no hay palabras que puedan arreglar lo que hice. Solo quiero que sepas que lo siento de verdad». El silencio que siguió fue denso, pero en ese momento María comprendió algo importante. Aunque Carlos había causado un daño irreparable, su perdón no tenía que ver con absolverlo a él. Tenía que ver con liberarse a sí misma de la carga que había llevado durante tanto tiempo. «Te perdono, Carlos», dijo María, con una calma que no esperaba. «Pero no lo hago por ti, lo hago por mí, para seguir adelante». Carlos rompió en llanto. Había esperado esas palabras durante mucho tiempo, pero ahora que las escuchaba, entendía que no había vuelta atrás para lo que había hecho. «Gracias, mamá. No merezco tu perdón, pero lo agradezco».
María se levantó, sabiendo que ese sería probablemente su último encuentro. Aunque lo había perdonado, su vida debía continuar, y ahora tenía un propósito mayor. La fundación, su trabajo y la misión de luchar por otras mujeres como ella eran lo que la motivaba a seguir adelante. Al salir de la prisión, María miró el cielo. Las nubes se habían despejado y el sol brillaba con una fuerza renovada. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, muchas batallas por luchar, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía verdaderamente libre. Había recuperado su vida y ahora estaba lista para vivirla plenamente, en paz consigo misma y con el mundo que la rodeaba. Y así termina esta impactante historia. Si te conmovió la lucha de María por la verdad, recuerda que en la vida, la justicia y la verdad siempre encuentran su camino, incluso en los momentos más oscuros. La lección aquí es clara: nunca dejes de luchar por lo que es correcto, no importa cuán difícil sea el camino. Si te gustó esta historia y quieres escuchar más relatos inspiradores y emotivos como este, no olvides darle un like a este video y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Y recuerda, siempre hay una segunda oportunidad para la justicia y el perdón. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y sigan luchando por sus sueños. Hasta la próxima.